Bienvenidos, esta es la tercera parte de la presentación de la séptima unidad, Polímeros, perteneciente al curso de Ciencia de los Materiales 1 para la carrera de Ingeniería en Sistemas Energéticos de la Universidad Galileo de Guatemala. Les recuerdo que pueden encontrar los videos de las últimas unidades siempre en este canal o en el GES dentro de la sección de material de apoyo, donde también dejaré los apuntes del curso. En la segunda parte de esta unidad concluimos el tema de moléculas de hidrocarburos, se dio una introducción a lo que eran las moléculas poliméricas, su química y algunos de sus componentes. A continuación, veremos una introducción a la clasificación de los polímeros, conceptos de las propiedades físicas de estos y definiremos los métodos de polimerización. Sin nada más que agregar, comencemos. En la segunda parte de la unidad vimos cómo se clasificaban las moléculas poliméricas, pero ahora veremos cómo es que clasificamos a los polímeros como tal. La necesidad de clasificar a los polímeros nace del objetivo de facilitar su estudio, agrupándolos así por sus propiedades, comportamientos y aplicaciones. Por mencionar algunas formas, tenemos la clasificación por mecanismos de polimerización que pueden darse por adición o condensación, también por su estructura molecular, que los divide en polímeros lineales y polímeros de red, y por último tenemos su comportamiento en presencia de calor, que los clasifica en los polímeros termoplásticos, termoestables y elastómeros. Esta lista representa solamente algunas de las tantas maneras en las que podemos clasificar a los polímeros y no son de ninguna manera una lista exhaustiva. Antes de continuar con las clasificaciones de los polímeros, quisiera explicarles unos conceptos que nos ayudarán a comprender mejor el mundo. Estos conceptos son peso y forma molecular. Primero quiero dejar en claro que, aunque múltiples fuentes definen este concepto como peso molecular, lo que en verdad se mide es la masa. Durante el proceso de polimerización, no todas las cadenas llegan a tener la misma longitud, y por el hecho de que ciertos polímeros tendan a tener longitudes de cadenas o pesos moleculares determinados, es que usamos estas propiedades para clasificarlos. Para poder medir el peso molecular, tenemos que tomar en cuenta estas variaciones, y una de las maneras más usadas es la de presentar un peso medio. Forma molecular. Ya habíamos mencionado durante el repaso a la teoría atómica y estructura molecular que los átomos que forman un enlace covalente tienen un ángulo entre 0 y 109 grados. Esto quiere decir que no todos los enlaces tienen el mismo ángulo de inclinación o que los átomos se encuentran en la misma posición. Observando el inciso A en la imagen de la izquierda, podemos ver un elipse formado por una línea intermitente. Esta nos indica las posibles posiciones del átomo al enlazarse con otro átomo. El inciso B nos muestra un segmento considerado como recto en las cadenas de polímeros. Y el inciso C nos muestra una cadena con curvas y rotaciones pronunciadas. Otro detalle para tener en cuenta es que los enlaces sencillos de las cadenas son capaces de rotar y curvarse en 3 dimensiones, aun cuando el enlace ya está formado. Pero quiero hacer énfasis en que solo nos referimos a los enlaces sencillos. Enlaces dobles o triples no permiten la movilidad del átomo, o al menos no en la misma magnitud. La capacidad de movimiento de los átomos altera no solo la forma que la cadena tomará, sino también las características mecánicas y térmicas del polímero que conforman. Podemos ver en la imagen de la derecha un ejemplo de una cadena polimérica lineal, formada principalmente por átomos dimensionales con enlaces simples. Los polímeros constan de un gran número de cadenas moleculares, cada una de las cuales pueden doblarse, enrollarse y plegarse. Esto conduce a un extenso entrecruzamiento de las moléculas de las cadenas vecinas, que forman una maraña similar a la de un hilo de pescar que se enreda. Estos nudos aleatorios y entrecruzamientos de las moléculas son los responsables de varias características importantes de los polímeros, como la gran elasticidad exhibida por los materiales elastoméricos. Ahora que ya hemos definido estas propiedades de las cadenas de polímeros, podemos continuar con la clasificación de estos.
Los mecanismos de polimerización pueden ser por adición y por condensación. La polimerización por adición se da cuando las unidades monoméricas de la solución se enlazan entre sí por medio de enlaces covalentes y no cambian la estructura del mero de ninguna manera. Recordemos que las unidades monoméricas son monómeros que rompieron los enlaces que saturaban la molécula mediante un iniciador o por condiciones de presión y temperatura óptimas. Por otro lado, la polimerización por condensación sucede cuando se unen dos o más tipos de moléculas mediante una reacción química que cambia la estructura de los meros, generando así un subproducto o desecho. A diferencia del método por adición, que puede darse sin la necesidad de un iniciador, este método necesita tener al menos un tipo de molécula diferente que haga la reacción química con los monómeros no saturados. Listando los puntos claves de la polimerización por adición, tenemos: estos no generan un subproducto. Sus enlaces no afectan al mero que los conforma, por lo que es posible revertir el proceso de polimerización. El proceso inicia en condiciones de presión y temperaturas deseables, pero siempre es más sencillo utilizar un catalizador o un iniciador, ya que nos permite controlar de mejor manera cuándo se inicia y concluye el proceso. Durante el proceso de polimerización, los niveles de energía del sistema aumentan, lo que a su vez trae un aumento de temperatura, y esto a su vez trae un incremento de velocidad en el crecimiento de la cadena. El proceso inicia lento, ya que los monómeros tienen que romper sus enlaces, pero el aumento de energía en el sistema ayuda a acelerar este proceso. Cuando la cadena es muy larga o no hay suficientes meros libres, empieza a reducirse la velocidad de crecimiento hasta que ésta finaliza. La polimerización concluye cuando el mero se satura al enlazarse consigo mismo o con una molécula de catalizador. Si agregamos pequeñas cantidades de catalizador, garantizamos que haya menos moléculas disponibles para terminar las cadenas, y estas tienden a ser más largas. Pero también trae el problema de que no se inicia la reacción de separación de los enlaces, así que cuesta un poco más que los monómeros dejen de estar saturados. Listando los puntos claves de la polimerización por condensación, tenemos: estos generan un subproducto o producto colateral, ya que la estructura del mero se ve afectada una vez el nuevo enlace se ha creado, y esto no se puede revertir a su forma original. El proceso inicia al tener un catalizador y la temperatura y presión apropiada. El catalizador puede ser uno o varios monómeros que reaccionen con las moléculas que generan las cadenas para el polímero. A diferencia del proceso por adición, el catalizador es necesario para el proceso. El proceso de polimerización por condensación termina cuando ningún otro catalizador llega al extremo de la cadena para continuar el proceso. La longitud de la cadena depende completamente de qué tan fácil puedan llegar los meros catalizadores a los extremos de la cadena, ya que el proceso no depende de la energía en el sistema, sino de la reacción química entre el catalizador y las moléculas base. Para concluir el tema, veamos un ejemplo de cada mecanismo de polimerización. En la imagen de la izquierda podemos ver un monómero de etileno de peróxido de hidrógeno como activador de la cadena. El activador reacciona y rompe su enlace de oxígeno para luego romper el enlace de carbono del etileno. Mientras tengamos iniciador libre y las condiciones de temperatura y presión sean apropiadas, los meros de etileno seguirán alargando la cadena hasta que ya no haya meros de etileno o uno de los pares de iniciador sature la cadena. Como pueden darse cuenta en la imagen, el activador solo rompe el enlace doble y la estructura de etileno se mantiene mientras estos se van agregando a la cadena. Si fuera nuestra intención usar los meros de etileno para otra cadena, sería posible, ya que no hemos alterado su estructura de ninguna forma. Ahora, en la parte superior de la imagen derecha tenemos tres moléculas, una de dimetiltereftalato,
una de etilenglicol y una de anhídrido maleico, que no está representada en pantalla, pero será nuestro activador. El activador separará los enlaces de oxígeno y carbono justo en las zonas delimitadas por líneas intermitentes, y estas se enlazarán con la parte separada de la otra molécula para así formar un copolímero de polietilenglicolato y un subproducto de alcohol metílico. Como se había dicho, en este caso no podríamos recuperar nuestras moléculas originales, ya que los enlaces que rompieron alteraron la estructura del monómero y este cambió a ser un tipo de molécula diferente que se ve reflejada en la creación de un producto. Podemos ver aquí que estas dos se unen para formar el alcohol metílico. Esta y esta forman lo que se conoce también como un polímero pentil. Con esto finalizamos la tercera parte de la presentación de polímeros. Recuerden revisar la página del GES o sus correos de Galileo para cualquier notificación de tarea, exámenes o cortos del curso. Si tienen alguna duda, comentario o sugerencia con respecto al curso o al desarrollo de este, me lo pueden hacer saber los días de clase. Siempre me conecto los primeros 20 minutos del periodo calendarizado o por medio del correo compartido en el programa del curso. Sin nada más que agregar, les agradezco su atención y espero verlos en el próximo video.